Buenos días, estudiantes de la UNESCO. Vamos a ver ahora en este video la práctica que hicimos esta semana sobre algoritmo factorial, ¿verdad? Y vamos a ir de la lógica al código. En este caso vamos a hablar de análisis técnico, la traducción algorítmica al lenguaje C, la arquitectura monolítica versus el enfoque modular, que lo vamos tratando gradualmente, así como los límites computacionales, es decir, tenemos la parte algorítmica que tiene una frontera que se cruza con la parte de programación. Y en la programación, a pesar de que el algoritmo funciona, nos vemos envueltos en lo que se conoce como los límites computacionales, que es hasta donde la computadora nos puede dar salidas de datos. Entonces vamos a empezar con la primera lámina. Objetivos de la sesión. Entonces primero tenemos la lógica pura, comprender el uso de los bucles, hacer mientras para cálculos iterativos acumulativos en vectores. Por otro lado tenemos la implementación, que es traducir el pseudocódigo a una arquitectura básica monolítica en lenguaje C. Y al final tenemos el análisis crítico, que es evaluar los límites del hardware, el truncamiento y el desbordamiento de memoria a partir del factorial 20 en adelante. La lógica del algoritmo, estructura principal. Vamos a utilizar un vector para persistir cada estado intermedio del factorial, permitiendo la trazabilidad y evitando cálculos redundantes. Es decir, una vez que en el caso del video anterior, de la práctica de la semana anterior a esta, hicimos un while y un para, y el acumulador era borrado. Cada vez que nosotros ejecutábamos el while, el acumulador se borraba. En este caso, el acumulador queda guardado en un vector, que es una estructura de datos más avanzada que permite que no tengamos que hacer una y otra vez los cálculos. Por lo menos si ya calculamos los factoriales del número 17 y queremos ir al 10, al factorial del 10, ya ese factorial, el resultado está guardado en el vector. Entonces tenemos unos puntos clave. La validación estricta de entradas no negativas. O sea, tenemos primero que limpiar que los datos no entren con valores negativos o cero. Luego tenemos el establecimiento del caso base. ¿Qué pasa si el factorial es igual a 1? Que ocuparía en el vector el índice 0. Ese factorial, ¿para qué lo vamos a calcular si da 1? Entonces, cuando se da ese caso, separamos para que se ejecute directamente el resultado, el usuario lo tenga de inmediato y evitemos hacer un cálculo, uso de los recursos del computador. Y por último, la asignación dinámica de memoria según la petición del usuario. Tenemos que tener en cuenta que aquí la asignación dinámica se haría si utilizamos vectores en forma de punteros, ¿no? Pero realmente aquí la asignación es estática. Estaríamos simulando las posiciones de memoria en cierta manera, pero están unas contiguas atrás de otras. O sea, estamos partiendo de asignaciones estáticas. Pero más adelante la idea es usar asignaciones dinámicas de memoria, pero lo vamos a observar de la manera más básica. Desglose, preparación y entrada. Entonces fíjense que tenemos primero una zona donde declaramos variables. Definimos el valor n para la entrada de números, j como un contador y lo definimos como números enteros. Y definimos luego un arreglo b entre corchetes como este caso es el vector que va a guardar los acumuladores y lo vamos a definir como un entero largo. Y iniciamos la lectura de este número. Aplicación técnica. Bueno, aquí decimos en L1, que vemos en la figura aquí L2, reservamos espacio en la tabla de símbolos para variables de control y el vector de rango extendido, largo entero. Y en L3 capturamos la entrada del usuario, donde este valor entero determinará el tamaño exacto del vector en la siguiente fase. Bueno, tenemos ahora el desglose, que es la estructuración en memoria. Dimensionamos, pues. Hacemos una reserva de esta variable n en celdas secuenciales en memoria para guardar el historial completo. En ese caso base, dado que el factorial del 1 es igual a 1, guardamos este cimiento en la primera posición del vector, que es la posición 0, para iniciar la cadena multiplicativa. Entonces vean cómo en el vector 0 se guarda automáticamente el 1. Y en el vector 1, por supuesto que también tenemos que guardar el valor de... No, en el vector 1, de posición 1, guardaríamos el valor del factorial 2.
Aquí sería el valor de factorial 1 en la posición 0, en la posición 1 la del factorial 2, en la posición 2 la del factorial 3, la posición 3 el factorial de 4 y en la posición 4 el factorial de 5, porque la memoria interna está calculando 5 factoriales, 5 números factoriales. Ok, entonces vean aquí que tenemos la zona del pseudocódigo, donde estamos dimensionando el tamaño del vector. ¿Quién nos da el tamaño del vector? El usuario, cuando pulsa en el teclado y se lee el valor que le introduce. Luego el vector toma ese tamaño, incluyendo a 0 como posición, y se le asigna a la posición inicial, que es 0, el valor de 1 automáticamente. Y luego se le asigna el valor de 1 al contador para que inicie las lecturas. Ok. El desglose, el bucle do while. En el caso del bucle do while, la condición está al final y no al comienzo, como en el caso de los bucles while y para, o mientras, y el otro el para, que se traduce en el inglés como for. El do while es hacer mientras, entonces al final se evalúa. Aquí podemos ver el ejemplo de que se entra el vector, ¿verdad? Se lee de derecha a izquierda, se incrementa el contador para que se vea en pantalla qué factorial estoy calculando, por qué posición lo va a multiplicar, o sea que el vector J-1 nos está diciendo qué contenido tiene esa posición para multiplicarla con el contador incrementado en 1. Y ese resultado lo vamos a guardar en el vector en la posición J, o sea que sería el que le sigue después de la posición 0. Sería en este caso 1. Si la posición aquí es 1, en este vector J-1 es 1, el vector J sería 2 y así sucesivamente. Luego incrementamos el contador, pero el bucle do while evalúa al final y pregunta si el contador es menor al valor que dio de entrada el usuario. Mientras sea menor, él va a repetir este bucle, este bloque de instrucciones desde el principio al hacer y repite las líneas hasta que el valor de J sea igual a N o mayor que N. Entonces vean aquí, análisis de la operación. Cada posición J mira hacia atrás, ¿verdad? Una posición antes para obtener el producto acumulado anterior y lo multiplica por su factor secuencial actual, que es el contador sumado a 1. Eficiencia, evita bucles anidados costosos recalculando desde 1. Y post prueba, porque se evalúa la condición de parada después de probar la celda. Desglose. El índice resultante, extracción final. Bueno, al completarse el bucle, el valor neto del factorial no se disuelve, queda inmutable y almacenado en la última celda disponible del vector. Entonces aquí tenemos el pseudocódigo donde dice escribir el factorial final es, y sería el vector n-1. ¿Por qué? Porque él llega a 6. Perdón, llega a 5, el factorial de 5. Pero la posición es 4. Porque cuenta al 0 y como cuenta al 0 tengo que restarle 1 para que sea la posición 4, porque en la posición 5 no hay nada, hay vacío, hay basura ahí. Entonces lo importante es tener en cuenta por qué se está restando. Entonces tenemos un recordatorio elemental en sistemas indexados en 0, un vector de tamaño n concluye en la posición n-1. n-1 lo tengo que tener muy presente cuando estoy tratando valores guardados en un vector. Bueno, aquí tenemos un diagrama de flujo de este programa. Fíjense que el diagrama es ilegible, es bastante complicado entenderlo ya que las letras no se leen a pesar de que tiene un tamaño y se ven también cruces de líneas de repetición con las líneas de avance, lo que hace que este diagrama sea bastante difícil de entender, cosa que a la larga en los programas más complejos el diagrama de flujo tuvo que ser descartado. Actualmente las nuevas metodologías utilizan el diagrama de actividad, pero es mucho más simple que este diagrama de flujo y es muy raro que lo utilice un programador o un analista programador. Entonces vamos a hacer el mapeo del proceso igualmente. El flujo valida el dominio del número. Si cumple la condición de control, o sea que el contador sea menor al número de entrada, salta al bloque de asignación de memoria dinámico. Ojo, dinámico si usáramos puntero, en este caso estamos usando un vector estático, entonces es una asignación de memoria estática. Entonces las flechas cíclicas del bucle post prueba muestran cómo avanza el índice J, cómo va incrementándose el contador de almacenamiento
hasta satisfacer la salida. ¿Cuál es la debilidad y la amenaza? En el modelo vemos que el diagrama es ilegible, termina siendo muy complicado e imposible de manejar, ya que está gráficamente demasiado reducido para la cantidad de bucles y estructuras algorítmicas implicadas. Aún así, fíjense que se expandió mucho más y realmente más o menos se lee un poquito mejor, pero sigue siendo un diagrama complejo. Entonces veamos las debilidades y amenazas de la programación usando el análisis estructurado. El análisis estructurado es antiguo y utilizaban estos tipos de diagramas de flujo que fueron desapareciendo hacia la entrada de los años 80 y los años 90, debido a sus graves complicaciones. Y también porque se creó un paradigma de un nuevo en los años 80, aunque realmente se creó en los años 60 y a finales de los años 60, en el año 68 aparece el paradigma de orientación a objetos con el lenguaje Simula, pero las computadoras eran muy costosas y el almacenamiento en memoria, o sea, la programación orientada a objetos requería muchos recursos de memoria. Hacia los años 80 y 90 las computadoras empezaron a hacerse comercialmente fáciles de adquirir, sobre todo hacia mediados de los años 90. Entonces la programación orientada a objetos fue sustituyendo esta programación clásica o académica o antigua, que utilizaban estos diagramas de flujo en algo que se llamaba el análisis estructurado. Entonces vamos a ver de este análisis estructurado usando diagramas de flujo las debilidades y amenazas. 1. Aunque los agrandamos a una página, observe que es imposible de entender y de interpretar fácilmente, es complicado. 2. Se pueden ver figuras, pero no se puede entender de forma clara la nomenclatura ni las palabras escritas. Y tercero, algunas líneas de retorno en los bucles o las líneas de continuación se cruzan, como lo vemos aquí en este caso, ¿no? Donde está este rombo, no sé si se puede ver el mouse aquí, vemos que las líneas cruzan, eso lo hace un espagueti. Continuamos. Traducción a C moderno. Bueno, podemos tomar este programa y le hicimos una traducción al lenguaje C moderno y lo subimos a un entorno en línea llamado Paisa.io para que podamos ejecutar el programa. Ustedes pueden experimentarlo, ejecutarlo y modificarlo a la manera que ustedes deseen. Vemos aquí en el caso de una función llamada long vector acumuladores. Perdón, no es una función, es el vector. Pero el vector se declaró con un tipo de datos de una magnitud entero muy grande, que es el long, el doble long, sin signo, para que al menos el vector pudiera llegar hasta el factorial de 20. Sin embargo, van a notar, y yo escribí un simulador para que ustedes puedan experimentar cómo se va complicando en la medida de que nosotros agregamos números cada vez de factoriales más grandes. Cuando superan ya el factorial de 20, en el simulador podemos observar que el vector tiene que colocar un número cada vez más grande y que llegan a ser números inconmensurables. Entonces vemos aquí el entero declarado, j igual a 1, declaramos el vector y agregamos en la posición 0 el valor de 1. Luego entramos en el do while, donde el vector acumulador hace lo siguiente, lee de derecha a izquierda, multiplica lo que está en la posición del contador incrementado en 1, o sea 1, y lo va a multiplicar por el vector acumular en j-1, que es la posición 0, y lo que está ahí es 1, y 1 por 1, en este caso 1 por 2, porque es 1, recuerden que j es igual a 1, le sumamos 1, da 2, entonces 2 por 1, 2, y se guarda en el acumulador en la posición j. Y una vez hecho eso, se incrementa el contador, ahora ya no vale 2, vale 3, y como 3 es menor que 5, vuelve a repetir el bucle do while. Control de tipos. Para mitigar el crecimiento asintótico exponencial del factorial se implementa el tipo de datos primitivo sin signo, un signet long de 64 bits, que da una capacidad máxima de direccionamiento numérico por desbordamiento. Es decir, que nos coloca 264 dígitos menos 1, o sea, 263 dígitos, y sin embargo, a la medida que vamos superando, colocando factoriales cada vez más grandes, este dígito C nos va quedando más corto. Solución táctica, la organización modular. Tenemos las cabeceras. Dividir el sistema en archivos separados asegura el desacoplamiento, la legibilidad y el uso correcto de ámbitos. Aquí podemos observar los archivos de cabecera, ¿verdad? En este caso,
Los archivos de cabecera separan nuestro archivo main principal, donde está todo el programa, en archivos separados, donde vamos a definir, en este caso, la responsabilidad de ese archivo será contener tipos de datos globales e inmutables, que es el tipo de datos definido como acumulador-T, que es un long, o sea, que es un acumulador enorme. Luego tenemos el archivo de carga de impresión, ya que en el archivo main, en el archivo principal, vamos a capturar los datos del teclado o de la entrada de datos que tenga el sistema. Luego en el archivo carga.h vamos a definir un módulo de procesamiento matemático en memoria. Lo vamos a usar como un módulo de carga, o sea, vamos a llenar el vector usando la lógica del do while. Y en el tercer archivo se va a encargar de las salidas, es decir, va a volver a cargar el bucle do while, pero no para cargar, sino para recorrerlo y leer en cada posición que tenemos guardado. Entonces hacemos un vuelco de buffer a pantalla, o también lo podemos hacer en un archivo de texto si quisiéramos guardarlo en un archivo. Y usamos un formato que es el porcentaje LLU, que es poco común, que es un long U sin signo, especialmente diseñado, y que no lo van a ver en el curso de SoloLearn, que es digamos que es una máscara de entrada de datos especial. Esto que está aquí no está contemplado en el código, eso lo vamos a ver en la siguiente semana, cómo sería el código modular. Aquí solamente le vamos a dejar el diseño para que se pueda analizar o sea, podamos ver cómo lo estamos planificando. La limitación del hardware, el muro del factorial de 20. En el factorial de 20 que vemos aquí es el límite de registro físico, es decir, cuando nuestros compiladores o sistemas comienzan a llegar a un límite en lo que es la capacidad de dígitos, y cuando supera el factorial de 20 empieza a haber un truncamiento, es decir, van a observar que el valor no lo coloca completo, sino que lo omite, solamente va a dejar 263 dígitos o una cantidad de dígitos que pueda la capacidad de su sistema operativo para registrarlo o del compilador. Entonces el truncamiento por sobrecarga del entero es a partir de valor 21, o sea, cuando calculemos el factorial de 21, el valor resultante es superior a lo que un registro físico de CPU de 64 bits puede representar de forma entera. Entonces van a haber problemas ahí, ¿no? Entonces, la consecuencia es que el truncamiento binario e inversión de signo aparente se produce por una corrupción de los datos. Entonces, fíjense que son problemas técnicos, no algorítmicos, sino técnicos los que ustedes deben enfrentar a través de la experiencia. Para ello recomiendo mucho interactuar con Gemini a la hora de que aparezcan ese tipo de errores, para que les explique a bajo nivel en la arquitectura qué está sucediendo. La matriz DOFA, entonces finalizamos el ejercicio con la fortaleza. Entonces vemos una solución mejorada con una arquitectura modular, que es hacia donde nos dirigimos. Esta arquitectura modular limpia, uso eficiente de arreglos en memoria y la trazabilidad completa paso a paso, que ya tenemos el diseño previo. La debilidad actual, la actual arquitectura monolítica, que es de un solo archivo, y la incapacidad de cómputo para números mayores a 20 o al factorial de 20, debido a las limitantes nativas del hardware estándar. Oportunidades, bueno, podemos modularizar y evolucionar el código implementando librerías de precisión arbitraria. En algunos casos en Linux sería la GNU-GMP para omitir la barrera física. Son asuntos técnicos que van a corresponder al análisis técnico del sistema operativo, cómo se manejan los datos en cada sistema operativo. Amenazas, confundir el desbordamiento de datos de tipo entero con fallas lógicas de control o ciclos infinitos del código, que eso viene de no aplicar las buenas prácticas. Entonces no podemos confundirnos, o sea, darnos cuenta de que el error está saliendo porque la capacidad del hardware está limitada, no porque haya problemas en el análisis lógico en el algoritmo. Entonces esa es una de las diferencias que hacen amenazante al estudiante el entender si fue que él cometió un error de análisis o si es que realmente el hardware no da la capacidad. Pregunta. Entonces, en la práctica que se hizo en el salón de clase, en esa charla, surgieron preguntas. Entonces debemos entender principalmente que el código es solo el lenguaje. Nosotros podemos ser muy buenos programando en algún código, pero debemos entender la memoria
¿Qué es lo que define un ingeniero? ¿Qué está sucediendo a bajo nivel en el hardware, en la memoria? Entonces, tenemos que ir hacia algoritmos avanzados, usando la ingeniería de software, que es no abusar de los algoritmos, sino comenzar a utilizar estructuras de programación o técnicas de programación, que son más adecuadas para que el hardware funcione de una manera más eficiente. Veamos el vector ejecutarse en la memoria RAM. Abajo en la descripción del video están los enlaces. O sea, si van a ver este video, abajo van a estar primero el simulador web, donde interactivamente puedes practicar el proceso de carga del factorial. Y vas a observar que cuando coloques números de factoriales superiores a 20, la pantalla empieza a llenarse de números y si ponen números que superen demasiado la cantidad, por lo menos el factorial de 64, el de 200 o el de 50 o el factorial de 40, van a ver el truncamiento, el número se hace más pequeño, entonces empieza a embasurarse, a llenarse de errores. Por otro lado, también tenemos el acceso. Les voy a colocar el acceso en línea al código completo en lenguaje C Paisa, en Paisa.io, es un sitio en línea, y va a tener sus comentarios documentados, las nomenclaturas y indentaciones. En este código tú te vas a registrar en el sitio para que ese código pase a tus archivos del sistema en Paisa.io, lo puedas ejecutar, lo puedas guardar, lo puedas modificar. Y recuerden que este es un solo archivo monolítico. Entonces puede que presente complejidad a la hora de tratar de entender cómo funciona, pero tiene 3 niveles. El nivel de carga de captura de datos, otro nivel donde se cargan los datos y finalmente la impresión de los datos. Finalmente tenemos la impresión de estos datos que nos permiten ver los resultados y ver qué datos están guardados en cada posición del vector. Por último, cada estudiante puede acceder y ejecutar este código si se registra en Paisa.io. Entonces tiene la posibilidad de ejecutar, modificar y guardar el código por su cuenta. Y esto es altamente recomendable, pues, que tú ejecutes y veas y observe con cuidado qué está sucediendo ahí. Bueno, entonces sin más que decir, vamos a pasar al ejemplo en código C en el sitio. Podemos ver el programa, ¿verdad? En Paisa.io. Vamos a ver si lo podemos hacer que se vea más grande. Bien, entonces aquí lo coloqué un poco más grande. Aquí vemos el programa. En Paisa.io está en un solo archivo. Tenemos la rutina main, introducir el número de usuario. En Paisa.io debes introducir el número en la pestaña Input antes de correr el programa. Es decir, aquí abajo, donde dice entrada, coloco 5. Como puedo colocar 3, 4, 10, 20 y así sucesivamente. ¿Para qué? Para obtener las salidas que nos lo da en la pantalla de salida y nos indica nos va a indicar el número para calcular su factorial, el historial de los acumuladores guardados en el vector y finalmente el factorial final de 5, que es 120. Entonces, en este caso, ingresamos el valor. Leemos la entrada aquí en esta parte donde dice scan, porcentaje de número de usuarios, mientras no sea menor a 1. Y ya una vez leído, evitar que entren números en negativos o menores a 1, que no sean igual a 1. Perdón, en este caso, que la entrada no sea un número, digamos, entero. Vemos que el número sea menor o igual a 0, ¿verdad? Si es menor o igual a 0, no podemos ejecutar el programa. Y si en el caso de que sea igual a 1, a partir de ahí, entonces si es igual al factorial de 1, imprimimos directamente el número del factorial. Y en este else, en el caso de que sea mayor a 1, que es el si no, definimos entonces un vector de tamaño 5, que es el caso que dimos aquí en la entrada con el 5, como un entero muy largo, long, sin signo. Y la primera posición, que es la posición 0, le asignamos 1 y al contador le asignamos el valor de 1. Luego entramos aquí, pueden ver el bloque do while, que se encarga de ir incrementando y guardando el valor de estos vectores en la medida de que se va leyendo el factorial de 2, de 3, de 4 y de 5. Se va incrementando el contador hasta que J sea igual al número de usuario, es decir, ya no es menor y se sale. Una vez que se sale,
vamos al módulo, sería el módulo de carga, iríamos al módulo de impresión, imprimimos historial de los acumuladores, hacemos a J igual a 0, ¿por qué? Porque él tiene que estar en la posición inicial de 0 y empezar a leer desde ahí. Entonces el do while lo único que hace es imprimir el factorial. O sea, y lo va incrementando y lo va imprimiendo en pantalla. Y una vez que finaliza, que el J se hace igual a 5, se sale del while y imprimimos el factorial final de este entero enorme. Vamos a imprimir el número del usuario, que metió el usuario en pantalla, y el resultado del vector final, ¿verdad? Que se le debe restar 1, número de usuario menos 1, porque la última posición del vector es 4, porque toma en cuenta el 0. Y retorna 0 para darle salida al programa. Obsérvense que este programa está identado. ¿Qué es identar? Observen que en la medida que van entrando las estructuras, los bloques se van corriendo con una sangría hacia la derecha de 4 espacios. Por lo menos entre el else hay un bloque y entra otro do y hay aquí un bloque interno do que abre con una llave y cierra con una llave. Luego viene el while que cierra el do. Entonces fíjense que tenemos que tener esto identado. Este do while abre con esta llave y cierra con esta llave. Este do abre con esta llave y cierra con esta llave. Y finalmente el cierre del do del if else. Fíjense que el if abre aquí, cierra aquí. Hay otro else anidado, ¿verdad? Con otro if interno que tiene, en este caso, aquí hay un detalle. Vamos a corregirlo. Este else debería estar anidado, ¿eh? Tenemos que correrlo más hacia adentro. Entonces creo que lo tenemos aquí anidado. Vamos a correr esto en varios espacios para que la anidación sea correcta. Porque este do que está aquí forma parte del else que estamos viendo afuera. Entonces tenemos que correrlos todos hasta que salgamos de ese otro do, ¿verdad? Do while anidado aquí. Entonces do while, ¿verdad? Entonces fíjense que esta llave sería la llave que cierra este else, lo observo, este else que está aquí, y este else debe tener su llave en alguna parte. Vamos a buscar, a ver. Fíjense lo complicado que es buscar llaves aquí. Se hace bastante complicado saber dónde está esa llave. Fíjense que no la encuentro, sencillamente. Entonces tenemos un L con una llave que abre y la cierra en algún lado y no sé dónde está esa llave cerrando. Entonces esto podría dar un error porque se me perdió la llave. Sin embargo, esa llave está escondida por ahí. Pudiera ser esta llave. Sí, fíjense que el elif tiene esta llave que cierra aquí, ¿verdad? Y este el tiene esta llave que es la última que vemos acá, que debe estar identada. Es complicado, ¿ves? Este es un sistema complicado. Se nos llega a perder una llave y tenemos un problema que puede hacer que un estudiante crea que su lógica está mal, cuando en realidad es un problema de control de llaves debido a que no utiliza buenas prácticas. Fíjense que aquí vemos un ejemplo claro de una falla de la práctica. Entonces, ya una vez teniendo todos nuestros bloques, donde sabemos que cada llave de apertura tiene una llave de cierre, lo llevamos bien controlado. Aquí abre la llave, cierra la llave, abre llave, cierra llave, abre llave, cierra llave, y está todas las llaves completas. Ejecutamos el programa y vemos si sale algún tipo de error. Aquí vemos esta pantalla, dice success, éxito, o sea que funcionó bien. Y el resultado para 5, vemos aquí que pone 1 para el factorial de 1, 2 es 2, 3 es 6, 4 es 24, 5 es 120 y finalmente imprime el factorial final de 5 es 120. Ahora, si yo quisiera cambiar al factorial de 10, por ejemplo, vean que coloco 10, escribo la entrada y observo qué pasa en la salida, pero debo ejecutarlo. La salida se modifica, observen aquí abajo cómo cambian los valores. Entonces pone 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320,
362.880 para el factorial de 9 y el factorial de 10, 3.628.800. Entonces vean cómo el número va creciendo de manera descontrolada, bueno, controlada, pero se hace el número cada vez más enorme. Entonces el factorial final de 10 es 3.628.800 y así sucesivamente. Pero para ver esto, como esto se ve muy chiquito aquí en esta pantalla, yo hice un simulador para que pudiéramos observar lo que sucede en el vector de una manera mejor. Bueno, entonces aquí este código se los voy a dejar para que ustedes lo puedan estudiar, revisar, y voy a dejar el pseudocódigo en una pestaña adicional para que vean cómo se escribió el pseudocódigo de este programa. Este pseudocódigo tú se lo puedes dar a Gemini y decirte que te escriba un programa, por ejemplo, en C++, en Elixir, en Pascal. Claro, no es deseable que tú se lo escribas en un lenguaje de programación orientado a objetos como Python, pero si pudiera tal vez escribírselo y funcionar en PHP 5, no PHP 7, sino PHP 5. En lenguajes que funcionaban, lenguajes antiguos que funcionaban de manera procedimental y no usando programación orientada a objetos. Entonces tú puedes escoger varios de esos tipos de lenguajes que usan el paradigma funcional. Elixir es un programa que yo se los recomiendo, que es bastante interesante la forma en que lo escribe. Bueno, muy bien, entonces vamos a salir de aquí y pasamos al simulador. Ok, aquí estamos en el simulador, yo lo coloqué en línea, lo programé en lenguaje de front-end, en este caso HTML, CSS y JavaScript, usando el mismo, digamos que usando el mismo pseudocódigo, pero para JavaScript, con ayuda por supuesto de la inteligencia artificial DeepSeek y Gemini, y creé este simulador como un pequeño juego que les permite simular lo que pasa en memoria, y vean el código aquí abajo. O sea, el simulador de memoria lo titulé como el viaje del vector. Entonces vamos a mirar en tiempo real cómo trabaja el bucle hacer mientras, que en las celdas de mientras y qué es lo que pasa en las celdas del hardware. En este caso el vector de 5 está seleccionado aquí y le decimos crear espacio de memoria, ¿ves? Entonces fíjense que crea las 5 posiciones partiendo de 0. Vean aquí vector 0, vector 1, vector 2, vector 3, vector 4, pero calcula el factorial de 0. Fíjense que automáticamente coloca el valor de 1 porque así lo definimos en nuestro programa. Entonces aquí en el siguiente botón vamos a seguir el siguiente paso de la iteración. ¿Cuál es? Fíjense que él está posicionado cuando el vector 0 se hizo igual a 1. Si le damos a la siguiente iteración, él ejecuta entra en el do while, ejecuta las dos líneas de instrucciones en la que asigna el valor al vector y coloca el número 2, incrementa el vector y después leemos lo que decía aquí abajo. Procesando celda vector 1, tomamos el acumulador anterior que está en la posición 0 y lo multiplicamos por el factor actual, que es aquí sí está en la posición 0, en el factor actual, que tiene guardado el valor 2, y en el anterior que tiene guardado el valor de 1, que es en la posición 0. Entonces volvemos a hacer la siguiente iteración, vuelve a entrar en el do while porque no se cumple la condición, porque j tiene que ser mayor que n. Fíjense cómo guarda el 6 en el vector automáticamente. En este caso fíjense que cambia aquí el vector 2, la celda en el vector 2, tomamos el acumulador anterior en 2 y lo multiplicamos por el factor actual en 3, o sea que el factor actual es 3. El acumulador anterior 2 lo multiplicamos por el factor actual que es 3 y eso da 6. Entonces una vez que está guardado ese 6 lo volvemos a ejecutar, ¿verdad? Y ahora tenemos el vector, lo que está guardado en el vector 6, lo multiplicamos por lo que está en el contador, que es 4. Entonces 4 por 6, 24 y lo guarda, ¿verdad? Lo guarda en la posición 3 y volvemos a ejecutar la iteración, ¿verdad? Y lo que está tomamos el acumulador anterior 24 y lo multiplicamos por el factor actual que es 5, que es j más 1. Resultado exitoso. El cálculo terminó de ejecutarse y el resultado de 5, el factorial de 5 es 120. Entonces podemos hacer esa prueba con otros valores, pero fíjense qué pasa si yo coloco 22. Si coloco 22 van a notar un fenómeno. Vean todas las posiciones que he creado en este vector, ¿verdad?
esto no es un vector de varias dimensiones, es una sola dimensión, solamente que por el espacio en pantalla él lo tuvo que colocar abajo, pero esto es un vector lineal que se extiende hasta 22 celdas. Entonces se creó el espacio en memoria y ahora fíjense que vamos a ir guardando posición por posición. Vean cómo va incrementándose, ¿verdad? Fíjense que el factorial de 6 es 5040, el factorial de 6 es 720, factorial de 7 es 5040 y así sucesivamente. Vean que va aumentando, pero van a observar un fenómeno que es el tamaño en pantalla, ¿verdad? Fíjense que ya está tomando números cada vez inconmensurables. Aquí se salió de la celda en el factorial de 15. El factorial de 16 se sobrepone. Observen que los números se sobreponen y llega un momento que empieza un truncamiento. Ya ustedes no pueden observar los números. Se empiezan a solapar de tal manera que se produce una sobrecarga. Entonces vean aquí el overflow. Al llegar a 20 se produce una sobrecarga y ya los datos que aparecen ahí no son confiables. Vuelve a dar otra data de error. Entonces aquí tienen el resultado de los problemas de programación que no tienen que ver con los problemas del algoritmo. El algoritmo funciona bien, pero tenemos un problema de hardware. Entonces fíjense lo que dice el error crítico. Se ha perforado el límite de 64 bits de la CPU y el valor de 22 superó la capacidad del registro del hardware de silicio, causando un truncamiento. Entonces tenemos como un reporte final truncado debido a desbordamientos numéricos en el hardware. Entonces aquí no tiene la culpa el programa, sino la concepción de la arquitectura del computador y que estos tipos de errores críticos se pueden presentar. Entonces tenemos que tenerlos en cuenta, entendiendo cómo funciona la memoria, que es lo que forma realmente al ingeniero. Sobre todo esto es muy útil para el ingeniero de reverso, el que hace cracking y hacking y que se convierte en un consultor de seguridad informática o incluso de informática forense. Estos son errores de informática forense que podemos resolver. Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Espero que este video los ayude. Recuérdense que esta aplicación está en la descripción del video. También la voy a colocar en el tablón de anuncios del Google Classroom. Está en línea a las 24 horas porque yo lo coloqué en un pequeño servidorcito. Netflix, se llama Netlify o Netlify. Netlify, que no es Netflix, Netlify. Y ahí entonces yo tengo un repositorio de estos pequeños juegos para que ustedes puedan experimentar lo que sucede en un vector. Y vean el código del programa, sobre todo en la parte de carga. No nos centramos en la lectura, sino en la carga. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Espero que esto le haya servido para comprender los fundamentos de las estructuras de datos más avanzadas, vector, matriz, o también se conoce popularmente para el uso del programador como arreglo. Esto es un arreglo numérico de enteros. Y también llegamos a la conclusión de que vemos que los diagramas de flujo se nos convierten en algo que no es funcional, no es práctico, pero todavía los pseudocódigos nos pueden ayudar a formular una solución y escribirla en diferentes lenguajes de programación si nos apoyamos en la inteligencia artificial gratuita que nos ofrece Google, que es Gemini, y tenemos la DeepSeek, tenemos ChatGPT, y esto hace que nuestro trabajo sea más efectivo, más productivo. Tiene un empleado a su lado que los va a ayudar, sobre todo a conseguir errores y entender por qué se producen esos errores. Entonces, bueno, cerramos este capítulo y nos vemos en un próximo video. Chao, nos vemos pronto. Cuídense.